Lo que nació en el siglo IX como un estado eslavo medieval se convirtió en la raíz compartida de tres pueblos: rusos, ucranianos y bielorrusos. Más de 1000 años después, aquella cuna común sigue siendo motivo de confrontación política, religiosa y cultural. En el siglo IX, pueblos eslavos orientales mezclados con varegos, vikingos, dieron forma a un estado que sería conocido como la Rus de Kiev. Su centro estaba en Kiev, ciudad estratégica a orillas del Dnieper. Ni Rusia, ni Ucrania, ni Bielorrusia existían entonces. Lo que había era una comunidad multiétnica unida por comercio, alianzas militares y poco a poco por una identidad cultural común. La lengua hablada era el eslavo oriental antiguo, semilla de lo que siglos después se convertiría en tres lenguas modernas: ruso, ucraniano y bielorruso. El príncipe Vladimir I de Kiev adoptó el cristianismo en el año 988, tras alianzas con Bizancio. Bautizado en Crimea, regresó a Kiev y mandó bautizar a su pueblo en las aguas del Dnieper. La fe elegida fue la cristiandad bizantina, lo que después llamamos ortodoxia. No fue catolicismo romano lo que llegó a Kiev, sino directamente el cristianismo oriental dependiente de Constantinopla. Desde el inicio, la Rus de Kiev se inclinó hacia Bizancio, no hacia Roma. En el siglo XIII, los mongoles destruyeron Kiev. La antigua capital quedó debilitada y su influencia disminuyó. El poder político se desplazó al nordeste, primero a Vladimir, luego a Moscú. Moscovia empezó a proclamarse la heredera de la Rus de Kiev. Con el tiempo, adoptó incluso la idea de ser la tercera Roma, tras la caída de Roma y de Constantinopla. Aquí nació lo que después se conocería como el Zarato de Rusia. Mientras tanto, los territorios de la actual Ucrania quedaron bajo influencias extranjeras. Gran Ducado de Lituania, posteriormente la Mancomunidad Polaco-Lituana e incluso el Imperio Austrohúngaro en algunas regiones. Esto marcó una evolución cultural distinta, con contactos más cercanos a Occidente. Del antiguo eslavo oriental nacieron tres lenguas hermanas: ruso en torno a Moscú, ucraniano en torno a Kiev y el sur, bielorruso al oeste. Aquí surge la disputa moderna. Los ucranianos dicen que su lengua conserva más rasgos del eslavo antiguo, y que Kiev fue la cuna de la civilización. Los rusos sostienen que Moscovia recogió la antorcha y mantuvo la continuidad política y religiosa. El cristianismo que llegó a Kiev en 988 fue ortodoxo, no católico, pero la historia religiosa se bifurcó. En Moscú, la Iglesia ortodoxa se convirtió en pilar del Estado ruso. En Ucrania occidental, por influencia polaca y austrohúngara, surgió la Iglesia greco-católica ucraniana, que sigue ritos ortodoxos pero en comunión con Roma. Hoy Ucrania está dividida también espiritualmente. En el este y sur predominan iglesias ortodoxas, con tensiones entre el Patriarcado de Moscú y el de Kiev. En el oeste tiene gran peso la tradición greco-católica. La religión, que fue un punto de unión, se ha transformado en espejo de las divisiones geopolíticas. En el siglo XX, con la URSS, tanto rusos como ucranianos quedaron bajo un mismo marco estatal. Tras 1991, Ucrania recuperó su independencia y con ella la necesidad de afirmar una identidad distinta de la rusa. Hoy la guerra y los discursos se disputan no solo el territorio, sino también la memoria histórica. ¿Fue Kiev el inicio de Rusia o Rusia un usurpador de Kiev? ¿Es Ucrania la heredera legítima de la Rus o comparte esa herencia con Moscú? La fe ortodoxa une o divide a los pueblos que comparten la misma raíz. ¿Hasta qué punto las naciones modernas pueden apropiarse de un pasado común sin reconocer al otro como heredero legítimo? ¿Es más importante la continuidad política, Moscú heredando la Rus, o la continuidad geográfica, Kiev como cuna original?
La religión, que en su día unió a estos pueblos bajo un mismo rito, hoy se ha convertido en un factor de división. ¿No sería más sabio aceptar que la historia de rusos, ucranianos y bielorrusos es una herencia compartida en lugar de un botín a disputar? La verdad innegable es esta: ni Rusia ni Ucrania existían cuando la Rus de Kiev floreció. Ambos son descendientes de aquella matriz común. Kiev fue la cuna, Moscú fue la heredera que levantó un imperio y Ucrania, sobre las mismas tierras originales, conserva la memoria de los orígenes. Discutir quién fue primero es un error histórico. Fueron hermanos gestados en la misma casa. La grandeza de la Rus de Kiev no pertenece en exclusiva a nadie, pero obliga a todos a reconocer una raíz compartida. La pregunta de fondo no es quién puede apropiarse del pasado, sino qué hacemos hoy con esa herencia común. ¿Seguirán estos pueblos usándola como un arma para enfrentarse o tendrán el valor de verla como un puente para reconciliarse? En medio de esta compleja trama histórica y cultural, no podemos ignorar cómo las potencias externas, en particular Estados Unidos, intervienen, muchas veces aprovechándose de la vulnerabilidad de los pueblos. Lo que ocurre en Ucrania no es solo una disputa territorial o lingüística, es un ejemplo de lo que podría llamarse usura existencial, donde se vive del capital humano, del miedo y de la desorientación de comunidades enteras para fortalecer intereses estratégicos y políticos. Esta dinámica recuerda que los conflictos no surgen en el vacío. Detrás de ellos hay historias, emociones y culturas que se ven manipuladas por actores ajenos. Frente a todo esto, surge una pregunta inevitable. ¿Es inteligente y práctico volver al pasado primitivo y discutir si el Homo sapiens era neandertal y por lo tanto los dueños del mundo actual? Nos seguimos leyendo, escuchando y compartiendo. Sencillez-y-orden.es. Les sugerimos entren a las siguientes plataformas tecnocientíficas activas de ámbito internacional: radiosapiens.es y revistanube.com. Actualidad y máximo rigor científico, cultural y divulgativo.